rato vamos a nuestra primera entrevista de un tema, me parece a mí, muy necesario en cuanto a el pronunciamiento que se ha hecho en el que se dice la academia no es neutral, boicot académico contra, espérenme, contra el genocidio en Gaza. Para hablar de este tema están con nosotros Clara Ferri, es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y Nofret Hernández, profesora del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. La saludo a ambas. Clara, buenas tardes. Hola. Hola, hola, qué gusto. Gracias. ¿Alguien tiene por ahí rebote con lo que yo estoy hablando? Bien, pues por favor, Clara, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Nofret, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Gracias. Clara, ¿qué nos dicen? ¿Qué hay sobre este pronunciamiento que han hecho y que ha sido firmado por centenares de académicos mexicanos? ¿De qué se trata, Clara? Bueno, de alguna manera es una respuesta de alguna manera, ¿no? A un respaldo a nuestros compañeros y compañeras académicos del Colmex y también del CIDE, que fueron las primeras dos instituciones en romper relaciones académicas con universidades israelíes, las primeras mexicanas, ¿no? Aclaremos porque hay muchas más en el mundo que lo han hecho. Entonces, bueno, a raíz del pronunciamiento del Colmex, quizás el del CIDE fue como que pasó desapercibido, que fue en mayo de este año. A raíz del pronunciamiento del Colmex, hubo un desplegado en el periódico Excelsior de unos 350 personalidades del mundo de la política, de la cultura, de la academia, y bueno, aunque en realidad de la academia eran un tercio tal vez escasos, ¿no? En repudio a la decisión del Colmex de romper relaciones con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Esto, bueno, esa postura denota, según nosotros, una supuesta ceguera, ¿no? Aparentemente, este grupo se escudó con el argumento de la neutralidad y de la pluralidad, del diálogo, etcétera. Pero en realidad lo que sabemos es que la neutralidad no existe, ¿no? Y entonces la academia no es neutra, no es neutral. En el momento en que decide tomar una postura así completamente neutral ante un genocidio, está del lado del opresor, es evidente, ¿no? Porque hemos visto que en todos esos meses de genocidio no ha expresado ni una sola palabra por las víctimas de Gaza, que rebasan las 44,000, de las cuales muchos son niños y niñas. Entonces, esto nos llevó a retomar la palabra, porque nosotros desde hace un año estamos insistiendo con nuestras autoridades universitarias pidiendo que se rompa, que se adhieran al boicot académico que están promoviendo en muchos países, diversas instituciones, precisamente como respuesta ante una política genocida, colonialista, y contra un régimen de apartheid y de limpieza étnica, ¿no? Que representa el gobierno sionista de Israel. Entonces, bien, bueno, lo que hicimos fue responder con un comunicado que firmaron más de 1,611 colegas, sí, académicos y académicas e investigadores. Entonces, bueno, esa fue nuestra respuesta, sí, concretamente. Bien, gracias, Clara. Nofret, ¿ustedes cuál es el planteamiento general que hacen? ¿Qué destacas de lo que han planteado en este comunicado, Nofret? Claro, creo que lo más importante es recordarle a la audiencia esto que decía Clara, que pues el desplegado busca un poco confundir a la opinión pública.
porque habla de una academia ideal que como si no estuviera supereditada a su contexto social, a su contexto histórico, a su contexto económico, y pues esos valores son, pues sí, muy loables, y creo que todos estamos de acuerdo en que la academia debe ser pues un lugar de discusión y de diálogo, pero desafortunadamente no es la realidad, y la academia no puede ser neutral porque no se hace en un vacío, y la realidad de las universidades en Israel pues es que colaboran con, ¿no? Y aparte también del pronunciamiento, pues recordarle a la opinión pública, a la audiencia, que pues no puede ser neutral la academia porque sí estas universidades están colaborando con el apartheid, la limpieza étnica, y lo han hecho desde el inicio con este proyecto colonialista de Israel, que ha despojado a los palestinos no solo de sus tierras, también de sus derechos políticos, y que pues el boicot no es la primera vez que se utiliza para combatir este tipo de proyectos. De hecho, la sociedad civil palestina se inspiró en el boicot hacia Sudáfrica y lo ha propuesto desde 2005. Y bueno, cabe aclarar que todavía no soy profesora de tiempo completo del CIDE, soy postdoctorante del CIDE y soy exalumna del Colegio de México, donde estudié la maestría en Medio Oriente. Entonces, pues como exalumna y como parte del CIDE, yo estoy o sea, yo sí sé cómo se dieron los procesos internos para que se tomaran estas decisiones en cada una de estas universidades, cosa que también me parece deleznable de los que firmaron, que a lo mejor algunos no tenían suficiente información. Ninguno de ellos, de los que firmaron este desplegado del Excelsior, es del Colegio de México, y no tienen idea de cómo se llevó a cabo, o sea que fue un proceso de meses, específicamente en el Colegio de México, porque para el CIDE los chicos, que además ambas peticiones salieron de los estudiantes. O sea, en el caso del CIDE, que se rompieran relaciones con la Universidad de Tel Aviv, que por ejemplo ayuda a la fabricación de drones que están matando niños en Gaza, y de inmediato el director, José Antonio Romero TLH, dijo que sí. O sea, él no hubo tanta complicación porque él aceptó estuvo de acuerdo con los estudiantes, y entonces se rompió el convenio. Lo único que sucedió fue que hubo un intento de reconsideración por parte del rector de Tel Aviv, pero bueno, pues después de rediscutirlo con los estudiantes, pues se decidió que no había marcha atrás, porque expusieron sus argumentos. Y en el caso del Colegio de México, también los estudiantes lo pidieron, y se hizo una asamblea para toda la comunidad del Colmex, a la cual yo asistí como exalumna, para que expusieran los argumentos de por qué querían esto, entre otras cosas, y se decidió crear una comisión de 2 alumnos y 2 profesores. En agosto se estableció la comisión. Los resultados de esa comisión ya son públicos, se pueden buscar en las redes sociales del grupo de estudiantes del Colmex, apoyando a Palestina. Y después de meses de deliberación, entregan este reporte y se decide romper entonces relaciones con esta universidad, que tiene 4 convenios con el ejército israelí. Algunos de ellos, si tengo bien entendido, son de espionaje. Y además el mismo campus se encuentra en el Monte Scopus, que es en la parte de Jerusalén Este, que se supone que debería ser la capital del Estado palestino. Por lo tanto, desde ahí ya está violando el derecho internacional el haberse establecido la Universidad Hebrea de Jerusalén ahí en los años 20 o 30. Bien, gracias, Nofret. Clara, ¿hay alguna otra acción, algún otro comunicado, alguna otra forma de organización que estén haciendo académicos en seguimiento de sus demandas? Bueno, nosotros hemos estado activos desde que nos constituimos hace un año. Hemos promovido sobre todo el diálogo, la reflexión. Hemos organizado un foro itinerante en muchas universidades que se llama No dejemos de hablar de Palestina, en donde hemos participado. Algunos de nosotros son más como más especialistas en el tema, como Nofret, como otros compañeros, y hemos estado a la par insistiendo tanto con las autoridades universitarias de cada institución como con las autoridades
diplomáticas, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con, con diferentes, con los secretarios de Relaciones Exteriores en particular, para pedir que se interrumpan las relaciones diplomáticas, por ejemplo. Es algo un poco difícil, ¿no?, de obtener, porque la postura de México es bastante clara, no quieren romper relaciones con Israel, pero al mismo tiempo, pues, insistimos que por lo menos una forma de presión muy importante es lo de el boicot académico, ¿no? Entonces, en lo que nos corresponde, insistimos en ese rubro. Hay que decir que las universidades israelíes no son espacios plurales como lo pintan, ¿no? Son espacios donde se fomenta, digamos, el sionismo, donde se alimenta de conocimientos, ¿no? Toda la investigación va dirigida hacia el sector bélico y de defensa, muchas, ¿no? Una buena parte. Y entonces es la razón por la que muchas universidades de varios países como Noruega, Sudáfrica, España, Irlanda, Italia, decidieron romper, ¿no? A veces desarrollan sistemas bélicos, desarrollan la doctrina de Dahiya, hay una colaboración activa, digamos, en la parte de la expansión israelí en los territorios ocupados. Ocupan algunos espacios de Israel, de Palestina, de los territorios ocupados, de manera ilegal. Entonces, no son, y además reprimen a los académicos que no están de acuerdo con la política israelí, ¿no? Es lo que vimos con la académica Nadera Shalhub-Kevorkian, que fue primero arrestada, luego suspendida, luego ella renunció a la Universidad Hebrea de Jerusalén, ¿no? Hay programas como el programa Talpiot, que finalmente buscan, es financiado por las fuerzas aéreas israelíes y está destinado, digamos, a la capacitación para el IDF, las fuerzas de defensa israelíes, ¿no? Entonces, no son situaciones así de neutralidad. Bien, gracias, Clara. Nofret, para cerrar esta intervención, lo que nos quieras añadir, por favor, de contexto, de seguimiento de lo que están haciendo, lo que desees agregar, por favor, Nofret. Claro, sí, pues seguir apoyando este tipo de iniciativas me parece importante porque finalmente, además de ser resistencia pacífica, también tiene su peso simbólico, ¿no? Si ha habido esta reacción al rompimiento de las relaciones entre el Colmex y la Hebrea de Jerusalén, es porque, pues sí, o sea, les está pegando a nivel simbólico y de eso se trata, o sea, de obligarlos a que se sienten a discutir una solución política que incluya los derechos de los palestinos, porque mientras no se pongan en la mesa de discusión los derechos humanos de los palestinos que han sido sistemáticamente violados durante 76 años por lo menos, no va a haber una solución a este conflicto, no va, sí, o sea, además ahorita estamos en la etapa de genocidio, ¿no? De este proyecto colonialista, es lo que más surge, ¿no? A parar la violencia genocida, pero también para una solución pacífica a largo plazo se necesita poner en el centro los derechos humanos de los palestinos. Entre ellos se decidirán si es un Estado, una confederación, dos, tres estados. Ellos tendrán que decidirlo, israelíes y palestinos, pero sí se tiene que acabar el apartheid, se tiene que acabar esta discriminación sistemática hacia los palestinos por ser palestinos, por no ser judíos, porque ese es el problema, ¿no? Creo que ya está quedando claro que Israel no es la democracia de Medio Oriente que nos pintaron, es un Estado que tiene una ideología que ha puesto en marcha un proyecto colonialista, que ha normalizado un sistema de apartheid y que ahora está, además de despojando a los palestinos, los está exterminando, el genocidio, pues, y que su intención es hacer esto porque quiere un Estado solo para los judíos. Afortunadamente, hay judíos dentro y fuera de Israel
que dicen que esto no puede ser llevado a cabo en su nombre, porque sionismo y judaísmo no es lo mismo. Bien, pues gracias Clara y Nofret por esta oportunidad de platicar y seguimos atentos a lo que vaya sucediendo. Gracias Clara y gracias Nofret. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.